Bueno, tengo un capítulo de un libro que hablo sobre los corridos tumbados, Wow. ¿no? Es un texto académico, es un tema que quise abordar y que todavía estoy abordando porque me parece que es importante que digamos que de repente en la música o en la investigación musical no se le da mucho trabajo a este tipo de géneros, ¿no? Cuando que son en realidad géneros muy importantes en muchos sentidos, ¿no? Bienvenidos a Blue Talks. Hoy tenemos una Blue Talk muy musical porque nuestro invitado, ¿qué les puedo decir? Él ahora sí que respira música, sabe de instrumentos, toca instrumentos, bueno, creo que toca varios instrumentos, ya le preguntaremos. Sé que también canta, estudia la música, es literalmente doctor, no médico, doctor en música. Ahora se los presentaremos y ahora por favor es buen momento para que dejen su like, comenten, compartan, se suscriban a este canal y ya saben también, si ya están familiarizados con aquello de hypear, es muy bonito momento para que hypeen este video. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy feliz y muy emocionada por esta Blue Talk. ¿Tú qué tal, doctor? Muy bien, también. Pues muy contento y listo para que esta sea una Blue Talk muy musical. Así será. Pues vamos a presentarles a nuestro invitado. Nuestro invitado es Alfonso Meave. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a ustedes también. Pues un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes y platicar y pasar un extraordinario momento conversando. Gracias a ti. Cuéntanos un poquito de cómo te defines profesionalmente hoy. Bueno, pues yo soy músico de formación y de espíritu sobre todo. Estudié música en la entonces entonces era Escuela Nacional de Música, ahora es Facultad de Música y estudié guitarra, me titulé como guitarrista. Y bueno, a la par me fui interesando por otras cuestiones de la música como la tecnología. Y bueno, hice ahí una maestría y un doctorado en tecnología musical y he hecho muchas cosas de pedagogía. He tenido ahí también mis banditas de rock, porque bueno, en el fondo, digamos que de mi espíritu siempre he sido más bien rockero, aunque me encanta la música clásica también y otros géneros. Pero bueno, y aparte, bueno, pues me gusta mucho leer cuando puedo. Me gusta mucho la filosofía también cuando puedo. Entonces, y soy papá también. Ay, sí, le mandamos un saludo a su criatura. Mándale un saludo a tu criatura, por favor. Pues un besote muy cariñoso a Diego, que es mi hijo. ¿Ya cuántos tiene? 6 y medio. Wow. 6 y medio, entonces anda con todo, pero muy bien, muy bonita. Y ya suponemos que yo toco algún instrumento, como debe de ser. Pues su mamá es pianista, yo soy guitarrista, pero como que en este momento no está en sus intereses la música, entonces, No. pero y lo dejamos, ¿no? ¿Cómo lo conservan en su casa si no está haciendo musical ese niño? Uno pensaría que lo trae ahí. Pues a ver, vamos a ver. Sí, no, nosotros somos muy de la idea de que hay que dejarlo que lo vaya decidiendo. Pero bueno, en realidad esa es una experiencia muy bonita, muy difícil también y pesado a veces, pero muy bonito ser papá. Entonces también eso es algo que ahora capta mi tiempo y mi atención, pero también me da mucha felicidad. Tal vez un poco más adelante empezará con esos dotes musicales. Ya veremos, a ver qué dice el muchacho. Oye, Alfonso, y cuéntame, dices que te titulaste como guitarrista, pero antes de, ¿cómo descubres que te gusta, sobre todo la guitarra, porque la música me imagino que siempre, pero ¿cómo decides qué instrumento? ¿Cómo llega la música y la guitarra a tu vida? Bueno, yo creo que llega como a la mayoría de los adolescentes, ¿no? Yo empecé con la música pues en la secundaria. ¿Cómo llegó la guitarra? Pues era lo que había en mi casa, ¿no? En mi casa había una guitarra, eso era lo que se podía tocar. Y bueno, pues de ahí junto con un amigo muy querido, empezamos a buscar opciones para aprender música, a tocar. Empezamos en una casa de la cultura. Ahí por ¿En tu familia había alguien más que tocara instrumentos o que fuera musical, digamos? Mi papá le gustaban los instrumentos, en realidad mi papá era contador,
Entonces, en realidad no. Por dos, bueno, de hecho por tres, porque mi papá y mi mamá mi papá era contador y mi mamá es contador público. Ajá, sí. Y mi abuelo paterno, él también era muy musical, pero realmente yo no conviví con él. Entonces, pero como puede haber algo musical en las familias, pero no una presencia especial. No, una presencia no. Y bueno, a mi papá le gustaba pues la música de antes, los boleros, los panchos, claro, Chava Flores y toda esa música. Y bueno, un poquito, ¿no? Me dejó esa herencia también mi papá. En la casa estaba llena de cancioneros, ¿no? Del guitarra fácil, ¿no? Sí. Entonces en realidad no, en ese momento no era una música que acaparara mi atención, pero sin embargo tuve la posibilidad de estar conviviendo con eso y supongo que de alguna manera también me llevó a este camino. Y así. Entonces hay esta guitarra en tu casa y te surge esta curiosidad por empezar a tocar o... replicar lo que escuchabas. ¿Cómo es que llega este momento? ¿Qué pasa ahí? Ajá. Bueno, pues tenía mis amigos que éramos de los raros, no éramos los deportistas ni nada de eso. Y nos gustaba mucho la música, nos gustaba mucho, pues la música de entonces que era así, no sé, como Police, The Cure, U2. Y entonces por ahí, pues un día surgió la idea de ¿por qué no hacemos una banda? Pues hagamos una banda, ¿no? Sí, pero nada más que no sabemos tocar, ¿no? Pequeño detalle. Minúsculo. Exactamente. Y ya de ahí empecé a tomar clases como les contaba, con este amigo. Fuimos a una casa de la cultura ahí en Tepepan. Y empezamos a aprender a tocar boleros y cosas de esas, porque ahí no enseñaban a tocar ni de Police, ni de Police, ni de Cure, sino más bien era como una rondalla, una cosa de esas. Y empezamos, ¿no? Afortunadamente el profesor que había ahí era también rockero, ¿no? Aunque él era más del Tri, y como de esta música más urbana, de rock en español. Pero bueno, también fue una nutrición, digamos, a nuestros gustos musicales también muy importante. Y de ahí nos brincamos a empezar a tomar clases ya con profesores de guitarra, con guitarra clásica. Luego ya mi amigo se fue hacia la guitarra eléctrica y yo en realidad como pues nunca fui así, pues creo que ni muy virtuoso para la guitarra ni tampoco muy estudioso y de mucho amor por la práctica. Entonces empecé a tocar el bajo y a cantar. Entonces empezamos a armar nuestras banditas y bueno, de ahí empezamos a tocar en pequeños barecitos. Tocamos en la prepa. Yo estudié en la preparatoria número 1, Camino Barreda. Saludos a la prepa 1. Y ahí tocamos, fue una de nuestras primeras tocadas en el auditorio. Además estoy hablando de hace muchísimos años, les estoy hablando de 1988, 87, o sea, realmente el rock en ese momento pues estaba empezando a salir. Claro que nosotros éramos muy chiquitos, todavía no éramos ni mayores de edad, tendríamos 15 años, a lo mucho. Pero bueno, empezamos a tocar así en foros culturales también que estaban cerca de nuestra casa, hasta que pues un día fuimos a dar al bar que tenía el amigo de más bien era el amigo de un hermano de no sé quién, pero bueno, la idea es que fuimos a dar ahí un bar y empezamos ya a tocar como de manera cíclica, ¿no? Tocar covers de rock. Entonces empezábamos pues, con estos grupos, luego Maná, ¿no? Luego empezó todo este movimiento del rock en tu idioma, ¿no? Y había grupos como Rostros Ocultos, que en ese entonces se llamaban Los Clips, ¿no? Ritmo Peligroso, Kenny Los Eléctricos y no sé qué, y empezamos a tocar música de ellos. Ya luego venían Caifanes, Fobia y bla, bla, y tocábamos muchos covers y empezamos a movernos por muchos lugares, y bueno, pues de ahí la historia siguió y siguió y siguió por distintas bandas mientras continuaba yo mis estudios, ¿no? ¿Cómo decides estudiar? ¿Y cuál fue la reacción cuando dijiste, pues voy a estudiar guitarra? Bueno, pues mi historia es, no sé, supongo que un poco como la de todos. Yo cuando acabé la prepa, pues como buen joven, andaba perdido, ¿no? Y entonces digo, yo no debería platicar esto, pero no, por favor, es el espacio para hacerlo. Justo lo que queremos es que
otros jóvenes que estén más o menos perdidos, no estamos juzgando a nadie. Escuchamos, no juzgamos. Escuchamos, no juzgamos. Pues puedan conocer caminos como el tuyo. Claro. Y tal vez empatizar con ellos, Exacto. ¿no? Y tal vez conectar claro, con ellos. sí, yo creo que es una historia cotidiana, pero bueno, pues iba en la prepa. La verdad es que iba bien, no sé cómo, porque la verdad siempre fui baquetón, vamos a decirlo así. Pero bueno, cuando tuve que escoger carrera y todo esto, pues mi pregunta fue la de muchos, ¿no? ¿Y cuál es la más fácil, no? Y entonces me dijeron, no, pues estudia administración. Yo, bueno, pues administración. Y como todavía tenía yo bueno, existía el pase reglamentado en esas épocas. No, era pase directo, creo, ya ni me acuerdo cómo se llama. En la UNAM, pues yo seleccioné administración y me dieron la carrera en Ciudad Universitaria a las 7 de la mañana, todo muy bonito. Pero al mismo tiempo empecé a estudiar en la Facultad de Música, lo que ahí se conoce como el ciclo propedéutico. Y bueno, la verdad el primer semestre fue prácticamente definitorio porque pues no me acomodé a la administración. Me pedían que fuera de traje, que me cortara el cabello. La antítesis de los rockeros. De los Claro, músicos en claro. general. Músicos. Sí, en realidad no era un tema de las materias que tampoco me gustaban mucho, pero era un tema de identidad muy fuerte, ¿no? Y entonces sí llegó un momento en que dije, no, esto definitivamente no es para mí. Y entonces sí, un día me acerqué con mi papá. Le dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo la verdad como que a mí esto no me gusta y yo lo que me quiero dedicar es a la música. Y pues afortunadamente, como dice Alex Lora, me dijo, pues si lo tuyo es el rock and roll, a darle duro y que te bendiga Dios, ¿no? No, la verdad fueron muy, muy accesibles mis papás. Eso es algo que yo les agradezco infinitamente, que nunca me juzgaron ni me dijeron hacer esto. ¿Escucharon o juzgaron? Sí, no, para nada. Que es algo raro, sobre todo en estas carreras. Pues me imagino, aunque como yo no lo viví, entonces ahora sí que me lo han platicado, pero realmente nunca lo experimenté. Y creo que además había un poco, digo yo aquí ya hablando por los papás del doctor Meave, pero al menos había como esta intención tuya de quiero seguir estudiando, ¿sabes? Sí. O sea, tu mensaje no fue, pues no me gusta administración, ahí nos vemos y a ver ahora qué me voy a dedicar. Sino fue de, oye, sí quiero seguir estudiando, pero ya nada más la parte que o tiene sí que me ver con gusta música. esto, pero lo voy a hacer bien, voy a estudiarlo. Exacto. Y voy a... Claro. O sea, yo estaba llevando las dos escuelas. Claro, sí. Entonces a una iba en la mañana y a otra iba en la tarde, pero sí un día dije, y te digo, no era tanto por lo académico, sino simplemente yo no me sentía pues cómodo, sinceramente. Y entonces, claro, simplemente fue dejar una escuela, pero continuar con la otra, ¿no? ¿Qué se estudia en una licenciatura en guitarra? Suena, no sé, o sea, perdona mi ignorancia un poco, sí, pero de repente uno diría, pues, ¿qué tanto tienes que estudiar de la guerra? Claro. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y qué les estudian? Digo, ¿qué les enseñan? Sí, como porque es una licenciatura. Sí. Bueno, y eso que todavía no saben los tiempos que dura, porque en este caso, y todavía en la actualidad así es, se estudian 3 años de propedéutico y 4 de licenciatura. ¿Qué? ¿No? Wow, imagínense. Entonces son 7 años. Como si fuera medicina, casi. Más o menos. ¿Tal cual? Como si fuera medicina. Pues mira, o sea, sobre todo el propedéutico es como una forma, se asume que es una especie de formación básica que es lo que se debería de aprender en la escuela normalmente, pero que nos enseñan en nuestro país, pues no existe realmente una formación musical básica, digamos que muy sólida. Y entonces se estudia en el propedéutico, pues asignaturas como solfeo, ¿no? Claro. Teoría musical, entrenamiento auditivo, pues ya otras materias un poquito más avanzadas como puede ser armonía, contrapunto, etcétera. Y ya que entras a la licenciatura, pues también hay otras materias como puede ser análisis musical, música de cámara, música de orquesta. Claro, ahí con la guitarra es un tema como ya más específico, pero bueno, digamos que normalmente en estos estudios siempre lleva uno una clase de instrumento, ¿no? Así de por lo menos una sesión de 2 horas
o algo así con un profesor, no son clases individuales, más el otro conjunto de materias que van cambiando, ¿no? Estética, ¿no? También se lleva, materias teóricas, materias de ensamble, la cuestión técnica, en fin, sí es como una formación, digamos, pues más amplia, que yo creo que así debe de ser, ¿no? De repente pues tenemos la idea de que hacer música o estudiar música, más bien diría yo, es ejecutar, ¿no? O crear. Pero creo que va en realidad la formación musical mucho más allá de eso, ¿no? Y en muchas ocasiones es esta formación extra. Yo creo que un elemento que enriquece significativamente a los profesionales de la música, ¿no? Claro, por supuesto que la formación técnica, práctica es muy importante, pero creo que todo esto que está alrededor en realidad es parte de lo que le da sentido y de alguna manera es parte de lo que me tiene aquí con ustedes, ¿no? Claro. Porque en realidad pues yo no estoy aquí colaborando como guitarrista, sino más bien como profesor de otro tipo de disciplinas, ¿no? Que por cierto, voy a aprovechar aquí para hacerles una recomendación. No se pierdan la Blue Talk con Verónica Nitay, que es pianista, que estudió en el conservatorio y bueno, pues que también nos comparte ahí su experiencia en de repente todo esto que no visibilizamos. Por ejemplo, ahorita que platicaba Alfonso, Verónica nos compartía las horas y horas y horas de práctica en el piano, ¿no? Que de repente pensamos es como los que habremos aprendido algún instrumento, pero tienes tu clasecita una vez en la semana y te dicen una hora sí. Y ahí le practicas en tus ratos libres, ¿no? Pero ya dedicarte a esto profesionalmente y hacerlo como lo hacen o como lo ha hecho Alfonso, como lo ha hecho Verónica Nitay, pues ya requiere otra disciplina. Completamente, hábitos y disciplinas. Sí, o sea, yo creo que cuando estás en esa etapa, en estudios musicales, profesionales, pues necesitas estudiar por lo menos 4 horas diarias. Y hay quien estudia muchísimas más, ¿no? Hasta 8. Y esto ni siquiera contando la escuela, o sea, no, de práctica. Sí, es como un deportista de alto rendimiento, así. Es correcto, ¿no? Y claro, habemos algunos que ya llega un momento en que decimos, no, yo ya, it's too much, ¿no? Y entonces, y también, ¿no? Es un poco como una cuestión de personalidades, ¿no? A mí, pues siempre me han atraído otras partes de la música u otras actividades, aparte de la ejecución, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, esta práctica así de 80 horas es demasiado para mí, ¿no? Entonces, ahí al final, pues ya las personalidades vuelven a decir cuál es el camino que se quiere tomar, ¿no? Y hablando de caminos, entonces, ya que estabas asumo, por favor, cuéntanos un poco, mientras estabas estudiando la carrera, la licenciatura, ¿seguiste teniendo grupo? ¿Hubo oportunidades profesionales, laborales? Sobre todo 7 años de carrera. carrera. Además de 7 años, imagínense, yo creo que además tu papá ya decía, mijito, sí está muy bien, pero... Pues mira, ahora sí que como dicen por ahí, pues no es por presumir, pero siempre tuve trabajo, ¿no? Tocando, ¿no? Tocando y dando clases y haciendo otras cosas y relacionadas con la música, ¿no? Sí, o sea, siempre tuve alguna banda. Les digo, los músicos y los artistas pues tenemos una infinidad de perfiles muy diversa. Uh-huh. En mi caso, esta vida, digamos, como de rock, pero en realidad era una vida medio soft, vamos a decirlo así, porque yo ya tenía una dinámica, ¿no? Iba a la escuela de lunes a viernes en las mañanas, porque ya luego me cambié en la mañana, y digamos que ya como del miércoles o jueves hasta el sábado, pues a rockear, ¿no? Y el lunes otra vez a la escuela, ¿no? Entonces, la verdad es que no me iba mal, no me quejo, nos iba bien, tocábamos en muchos barecitos, además siempre tuve la fortuna de tocar lo que me gustaba, y casi siempre tocábamos, te digo, cosas de rock, covers de rock. De repente tuve también proyectos originales, ¿no? De bandas. Pero bueno, siempre hacer música original es más complicado, sobre todo, digamos, para cuestiones de tipo laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, también, de repente alguna vez toqué hasta en un grupo de
de cumbias que se llamaba La Sonora Marimar y tenían su disco cuando existía Fonovisa y teníamos unos uniformes muy bonitos, muy así de florecitas moradas y pantaloncitos así muy... Pero bueno, la verdad fueron experiencias muy buenas, aunque finalmente siempre pues uno va tomando su camino. Bueno, no sé si ustedes conocen a Arturo Huizar, ¿no? Arturo Huizar, pues es uno de los rockeros, yo pienso, más importantes en la parte de heavy metal. Él fue fundador de una banda que se llamaba Luzbel. Y bueno, después él tuvo proyectos solistas y yo toqué con él, ¿no? Entonces, digamos que tuve la fortuna, porque yo lo veo de esa manera, de tocar tanto en lugares como muy fresas, ¿no? Vamos a decirlo así. Con la Sonora Marimar me tocó estar en un festival de La Qué Buena, ya no sé si existe La Qué Buena. Creo que sí, Todavía. sí, ¿no? Sí. Pero ahí, ¿no? En la Alameda, ¿no? Con miles de personas tocamos. Y con Arturo Huizar, pues también tuve la oportunidad de tocar en bailes así. Bueno, no eran bailes, o no sé cómo los llamaban en el mundo del heavy metal, pero estos, pues también como... Slams, ¿no? Sí, como conciertos, pero que se hacían en Pantitlán y en zonas como mucho más, pues urbanas, ¿no? Y muy padre, ¿no? La verdad, como experiencias muy, muy divertidas, porque al final, pues tuve la posibilidad de experimentar pues, distintos géneros, distintos ambientes y de conocer un poquito de todo, ¿no? Y eso de alguna manera, pues va formando tu personalidad, ¿no? Sí, oye, Alfonso, ¿y cómo balanceabas ahora sí que esta vida laboral? Sobre todo porque, como dices, el rockear, pues luego es hasta altas horas de la noche y luego levantarte temprano a no sé cuántas horas de teoría o práctica en la escuela. ¿Cómo le hacías, no? Pues yo creo que es el amor, ¿no? Por lo que haces. La verdad, bueno, primero tenía 30 años menos que ahora. Ahora no podría hacerlo, sinceramente. Pero bueno, pues era joven. No dormía mucho, no necesitaba dormir tanto y pues de verdad que con empuje y con ganas, o sea, es el amor a tu profesión lo que te ayuda a hacer eso. Pues sí, llegas así el lunes todo demacrado a la escuela, pero pues hay que darle y hay que sacar las actividades, las tareas, los ensambles, los repertorios y pues así, ¿no? Además yo era de la banda, pues, o sea, yo no tenía carro ni nada de eso. Yo me iba con mi guitarrita, yo vivía por Xochimilco y me iba a Coyoacán a tomar clases a la Facultad de Música y luego tenía una banda, por ejemplo, que ensayamos en Metro Potrero. Entonces con mi guitarrita o el bajo me iba desde ahí, desde Portales, creo que es, no, General Anaya, hasta Metro Potrero, ¿no? Y luego de regreso. Entonces, pues sí, creo que eran las ganas de hacer las cosas, ¿no? Y me divertía, la verdad, no voy a negarlo. Entonces, pues sí, yo creo que o sea, en estas carreras del arte, de la música, yo creo que lo más importante sí es tener ese amor por lo que estás haciendo, ¿no? Si tú realmente lo haces con gusto y con pasión, pues el tiempo, el esfuerzo no es algo que pese, ¿no? Al contrario, es algo que se disfruta. Y te recibes entonces como guitarrista, ya estabas trabajando y ¿qué sucede? Ahora sí que esas horas del día que quedan libres, ¿cómo cambia tu rutina o qué haces con ellos? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. En realidad, titularme no fue un tema tan sencillo, porque no porque fuera un baquetón, eso ya lo dije, ya lo confesé, pero hacía las cosas, también hay que decirlo. Pero a mí me tocó una época en la que hubo una huelga en la UNAM, que duró como un año, ¿no? Estuvo este movimiento del CGH y no sé qué. Y entonces en ese momento yo ya me iba a titular, pero pues no podía. Y como pasaban los meses y no pasaba nada, contacté a un profesor que vino de la Universidad Mozarteum a darnos unos cursos en la UNAM. Y lo contacté, le dije, oye, ¿cómo está la cosa para entrar a la universidad allá? Pues ya me dijo, no sé qué. Y dije, pues vámonos. Y entonces agarré mis chivas, las vendí y me fui a Austria. Hice el examen para ingresar al Mozarteum, ingresé, ¿no? Wow. Y me estuve ahí como un semestre más o menos, y
sin dinero, pues, además, ¿no? Porque yo me fui con $1,000, ¿no? Así, de hace 20 años, pero bueno, tampoco era mucho. Y pues ahí igual lo mismo, ¿no? A tocar. Empecé tocando con mis amiguitos de México, así en la calle, ¿no? Y ya luego empezamos a tener igual ensambles un poquito más profesionales. Ahí, por ejemplo, aprendí a tocar música de canciones napolitanas, ¿no? Como el O Sole Mio o Torna Sorrento. En fin, empecé a conocer otro tipo de repertorios. También un poco de jazz, música latinoamericana también. Y pues así, ¿no? Al final, al final de ese semestre, pues decidí regresarme porque en realidad no me iba mal económicamente, pero pues no estaba haciendo lo que yo quería, que era estudiar. Entonces me regresé. Afortunadamente se acabó la huelga de la UNAM, me pude titular. Después ya busqué una beca. Afortunadamente la conseguí y ya me pude regresar para estar pues estudiando por allá, ¿no? En esta universidad. Y bueno, pues después ya me regresé y ingresé a la maestría primero en tecnología musical y después al doctorado también, ahí mismo en la UNAM. Y pues así empecé como a diversificar, ¿no? Mis actividades, no solamente con la tocada, sino ya con la investigación, con la docencia y etcétera, ¿no? ¿Por qué decides que querías hacer un posgrado? A mí siempre me ha gustado aprender. La verdad me enriquece mucho. No sé, creo que afortunadamente Dios, la vida o no sé qué, me dio esa, pues no sé, esa curiosidad, ¿no? De querer siempre aprender. Pero a ver, yo aquí voy a hacer la pregunta incómoda. Tengo esta curiosidad. Dime. No me juzguen por esta pregunta. Pero nos decías que no eras necesariamente el estudiante más dedicado, pero sí te gustaba estudiar. O sea, no sé, me causa a mí un poquito de disonancia cognitiva. Ajá. No, me gusta aprender. Ok. Me gusta aprender. Pero el entorno más formal no necesariamente... No es un asunto de entorno, ¿no? No tiene mucho que ver con el entorno. No, pues, o sea, en mis tiempos, igual voy a decir algo que quizá no sea correcto, ¿no? Pero nunca fui como de estos estudiantes que son así súper... Ok. Así disciplinado. Ajá, o sea, sí hago las cosas y cumplo y todo, pero me gusta siempre tomar como mi ritmo, digamos. Claro, o sea, te gustaba, pero no eras tan dedicado quizás o tan... Sí, lo que le llaman el metadito. Ándale, sí, yo iba a decir otra palabra, pero ya tú diste mejor con una mejor. Ok. Pero exacto, no, nunca, no es tampoco parte de mi ADN, pero sí me gusta hacer las cosas y me gusta cumplir. Ok. Pero sí tengo como esta cualidad y defecto, porque creo que es las dos cosas de que me gusta de repente hacer las cosas a tu ritmo, a mi ritmo, a mi estilo y etcétera, ¿no? Lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero digamos que aprender es algo que me gusta mucho, no sé. O sea, soy muy curioso, ¿no? De lo que sea, ¿no? De así decir, ay, ¿de qué estará hecha esta mesa? ¿Será triple A o será madera? Y entonces ahí ando de metiche, ¿no? Oye, ¿y qué se estudia en una...? Porque luego te decías tecnología musical. ¿Qué es esto de tecnología musical? ¿Qué se estudia? ¿Cómo decides estudiarlo? ¿Cómo diste con esta carrera? Claro. Bueno, maestría. Fue una maestría y doctorado. Bueno, en realidad es un término que creo que en nuestro contexto hace más referencia a las tecnologías digitales. La realidad es que la música está muy ligada a la tecnología. Históricamente siempre todo lo que ha sido, digamos, no sé si llamarlo evolución o devenir en la música, pues es producto de un proceso de desarrollo tecnológico. Por poner un ejemplo, el piano, ¿no? Que nosotros vemos, pues en realidad es un gran avance tecnológico del siglo XIX, ¿no? Entonces, ahora lo que le llamamos tecnología, pues básicamente son tecnologías digitales, pues que han ido tomando mucha fuerza. Digamos que pues a partir del año 2000, yo creo, 2005, las universidades empezaron a darse cuenta y a hacerse conscientes del valor que tenía la tecnología en la formación profesional, ¿no?
Y bueno, esto da pie a que se surjan este tipo de estudios, ¿no? En tecnologías que básicamente son tecnologías digitales, porque prácticamente todo lo que hacemos actualmente en el mundo de la música, pues de alguna manera está vinculado, o al menos en algún proceso, a las tecnologías digitales. ¿Qué puede ser eso? Bueno, pues puede ser desde la grabación, la síntesis, el desarrollo de aplicaciones, de software, y bueno, pues ahora tenemos a la famosísima inteligencia artificial, que en realidad es, creo, una etiqueta de marketing también, ¿no? Porque es algo que ha existido desde hace mucho tiempo en la música, ¿no? Desde 1950 ya se usaban las máquinas para hacer música, ¿no? Bueno, de hecho desde antes, pero digamos computadoras, pues como desde los 50. Pero bueno, ¿no? De repente existe este boom y hace que toda nuestra atención se empiece a focalizar en la tecnología. Pero básicamente es eso, ¿no? Todos estos procesos de tecnologías digitales que de alguna manera están involucrados en alguna parte de lo que es la música, sea la creación, el performance, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con este tipo de tecnologías. Yo tengo varias preguntas. A ver, Sí, voy a seguir adelante. de una vez. Sí, adelante. A ver, quiero aprovechar una ahorita que quizás es una pregunta a lo mejor un poquito cliché, pero creo que no está de más. ¿Qué opinión te merece ahora que mencionabas la inteligencia artificial con esta llegada a la música? Es decir, de repente hay estas dudas, estas inquietudes de si la inteligencia artificial puede hacer música, entonces ¿qué va a pasar con los músicos? ¿O qué opinión te merece esa parte? Bueno, yo creo que, como les decía, en realidad esto ha estado aquí desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo habíamos visto con pues con este enfoque así tan fuerte. Mira, yo creo que es un proceso interesante. Desde mi punto de vista, creo que de alguna manera en el caso de la música nos lleva a las raíces otra vez, ¿no? O sea, las tecnologías están hechas para facilitar cosas y de cierta manera pues es lo que están haciendo. Uh-huh. Pero eso lo que quiere decir es que al final la persona, ¿no? El ser humano, en términos musicales, de creación musical y artística, pues tiene que regresar a lo musical y a lo artístico, ¿no? Y a la esencia de hacer música. Y a la esencia de hacer música. Yo creo que la formación musical, digamos, así dura, que puede ser otra vez cuestiones de teoría, no sé, de composición, de los procesos, en fin, eso va a volver a tener relevancia porque de alguna manera muchos procesos que antes se hacían, ¿no? Muchos procesos técnicos, pues ahora lo hacen las inteligencias artificiales. Entonces, yo creo que ese es el reto, ¿no? Ver cómo los artistas tienen ahora la posibilidad de explotar esa creatividad, ese talento, ese conocimiento para aportar algo más a la música, ¿no? Por supuesto, eso también, y aquí ya me metería quizá en un tema un poco más complicado, pero también tiene mucho que ver con las expectativas, ¿no? que tienen a veces también los públicos, ¿no? Y eso debería ser también un reto, desde mi punto de vista, para elevar, digamos, lo que un público espera o una audiencia de los artistas, ¿no? Porque, bueno, el problema es que como también pues es un negocio, entonces mucha de la atención está enfocada hacia el negocio y el consumo, ¿no? Claro. Y lo que se busca muchas veces pues es un consumo pues simple, sencillo, accesible, digerible, etcétera, que no está mal, por supuesto, es parte de las funciones que puede tener la música, el entretenimiento, por supuesto. Pero creo que sí es necesario que haya, pues hay un proceso donde tanto los artistas como las audiencias empiecen a tener pues así que una vara más alta en sus expectativas musicales. Pero yo creo que siempre es más lo positivo que se puede esperar que una visión fatalista. No creo que vaya por ahí tanto este asunto. Ahora, volviendo al tema de tus posgrados, ¿qué beneficios o ventajas veías tú? Porque, pues vaya, al final estabas siendo un músico activo, con trabajo. ¿Por qué decidir hacer posgrados? Además de que ya nos dijiste que
que te gusta estudiar, pero ¿le veías algún otro beneficio, alguna otra ventaja? Bueno, a mí me gusta la vida académica, ¿no? Entonces, en la Estabas vida... pensando ya un poco quizás en darle Sí. ese giro a tu carrera. Sí, o sea, de hecho, bueno, yo empecé a dar clases desde que era estudiante de licenciatura. Ok. Empecé a trabajar como ayudante de profesor. Entonces, pues siempre me gustó, ¿no? Fue algo que tenías cerca. Ya tenía yo y siempre quise tener una carrera académica y bueno, en las carreras académicas los posgrados son muy, muy importantes. Pero creo que más allá de eso, pues sé sí, y yo insistiría, a lo mejor aquí voy a sonar muy cursi o no sé, pero yo creo que el tener esa inquietud y ese deseo por aprender, por saber cosas, por aplicarlas, por equivocarte, porque también hay que aprender eso, ¿no? A equivocarse. Es algo que lo mueve a uno, ¿no? Y creo que a la larga siempre abre muchas puertas, ¿no? El querer hacer las cosas por el deseo de hacerlas, más allá de si el dinero... a mí, digo, sería una persona mentirosa si dijera que no es importante, digamos, contar con un soporte económico, ¿no? Para vivir. Pero yo pienso que la ecuación es un poco al revés de como la mayoría, o quizá algunas personas lo ven, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer lo que a uno le guste y buscar que eso te reditúe y no al revés, ¿no? Que tú quieras forzosamente que sea el tema económico lo que defina tus actividades, ¿no? Creo que eso es peligroso, ¿no? Entonces creo que hay que buscar el equilibrio, pero siempre mejor enfocándose hacia lo que a uno le gusta, ¿no? Y entonces estudias estos posgrados. Uh-huh. ¿Y qué pasa después? ¿Qué viene después de terminar este doctorado? Bueno, en realidad pasan las cosas como en paralelo, ¿no? Okay. Mira, yo por ejemplo, aquí en el caso específico del TEC, pues yo empecé a trabajar cuando todavía estaba haciendo mi maestría, creo, o estaba acabando la maestría. A mí me invitó a un amigo a la carrera muy joven. Yo no sé ya cuántos años tengo aquí. No vayan a calcular, ¿verdad? Por favor. Pero por lo menos tienes 10, si no mal recuerdo. Pero tengo pero digamos ya todo como cátedra. Claro, 10 de tiempo completo por lo menos. Sí, más de cátedra y planta, pues deben ser como 15 o hasta un poquito más, ¿no? Entonces a mí me tocó cuando se abrió la carrera de producción musical. La verdad fue una cosa pues, muy padre, porque creo que en ese sentido el Tecnológico de Monterrey fue como líder, ¿no? En estos estudios y de alguna manera abrieron la puerta no solamente para que muchas personas pudieran optar por este tipo de carreras que no existían, además, y que todo el mundo las deseaba, pero ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay? Pues finalmente la hubo y además se abrieron más opciones, que es algo que a mí también me da pues, mucho gusto. Digamos que en ese sentido siento que aquí fuimos pioneros, ¿no? Aquí en el TEC de Monterrey y además aquí en Santa Fe, porque en Santa Fe fue de los, junto con Monterrey, me parece que fue de los primeros campus que tuvieron la carrera. Entonces, bueno, no te digo, más que decir pasó una etapa y luego lo que sigue, pues se fue juntando, ¿no? Hice los posgrados, seguí yo trabajando y bueno, en un momento tuve esta suerte, no sé cómo decirlo, fortuna, de que se me invitase, ¿no? A colaborar como profesor de planta y bueno, pues eso también me ha ayudado mucho a continuar este desarrollo, ¿no? Por un lado, tratando de contribuir a que las jóvenes generaciones pues logren sus metas, porque eso es algo que aquí nos importa mucho, que alcancen sus metas, pero también aprendiendo, porque aunque ustedes no me lo crean, yo he aprendido muchísimo aquí, ¿no? Porque son mundos muy distintos, ¿no? Una universidad como la UNAM o el Mozarteum o aquí, en fin, son lugares muy distintos y la verdad siempre es una riqueza, ¿no? Hay quien dice, ay, no, es que allá no sé qué, pero a mí me parece maravilloso que cada lugar tenga su propia personalidad y que uno pueda aprender de todos estos sitios, ¿no? Y como les digo, yo he tenido la fortuna de aprender mucho de esta institución. Que además tú lo dijiste ahorita un poco fácil porque dijiste, entonces empecé a dar clases de cátedra y luego de tiempo completo y ya, entonces sonó como
muy sencillo este proceso. No, para nada. Sí, creo que vale la pena ahí profundizar un poco más en el sentido de tenías la experiencia profesional, tenías los grados académicos que también pues son requeridos, importantes para una universidad que tiene la infraestructura, el respaldo, que está pues ahora sí que una de 2 universidades y la única privada en México que está en el QS Ranking Internacional, ¿no? Y eso se logra, esta famosa frase de la suerte sucede cuando tienes la preparación adecuada y tú tenías la preparación adecuada. Pero también creo que vale la pena decir, en muchas disciplinas que están más relacionadas con lo artístico, por ejemplo en la música, no hay tanta gente con posgrados, por ejemplo. No, o sea, también es algo... de por sí no hay tanta gente con posgrados en general. En algunas áreas académicas todavía menos. Sobre todo pues la oferta de posgrados. Que además tampoco hay tantas ofertas, exacto. Sí, es muy buena observación. Sí, pues es complejo en realidad, ¿no? Todo este tema, y más en estos tiempos, ¿no? Que existen tantas opciones, ¿no? Ahora vemos que hay hasta debates si las educaciones tienen que cambiar, que si son mejores ahora las educaciones cortitas, las largas. Es complejo. Yo creo que aquí lo más importante, yo insistiría, es que las personas sepamos qué es lo que queremos y sobre todo no nos dejemos llevar mucho por que las tendencias no sean nuestros guías, ¿no? De repente existe este tema de las tendencias, ¿no? Y entonces, pues si la tendencia es que todo el mundo haga no sé qué, pues entonces todo el mundo hace no sé qué. Como lo hablábamos. Y si la tendencia es, o sea, hay que conocerlas. Yo no digo que no haya que conocerlas y entenderlas, por supuesto. Pero no dejarnos guiar por ellas. Pero que nuestra última decisión sobre lo que hacemos en la vida, pues no sea la tendencia, ¿no? Y menos esperando que repitiendo, ¿no? Lo que hacen supuestamente otras personas exitosas vaya a funcionar necesariamente para nosotros, ¿no? Y yo insistiría, lo importante es sobre todo encontrar qué es lo que uno quiere, cómo es lo que uno quiere y eso negociarlo con la realidad, porque al final hay que aprender a negociar con la realidad, un poco como decía Carlos, o sea, digo, no se lo van a decir a nadie esto que les voy a platicar. No te preocupes, no nos va a escuchar casi nadie. Esto se queda aquí en este cuarto. No se lo van a platicar, pero mi proceso de contratación como profesor de planta fue como de 1 año, ¿no? Y antes ya me habían dicho, pero digamos ya de que empezó el proceso, duró como 1 año. Y la verdad yo en un momento dado pensé que pues que no me iban a contratar, ¿no? Claro, a mí me dio mucho gusto el día que sí hubo una oferta y todo, pero lo que también es cierto es que hubo un momento en que yo dije, bueno, yo tengo que seguir mi vida, pase esto o no pase, tengo que continuar, buscar cuáles son mis opciones y seguir haciendo lo que a mí me gusta. Y si esto no pasa, pues no pasa nada, ¿no? Hay que continuar. Entonces, no son procesos fáciles, ¿no? Hay que estar ahí, uno puede poner todas las cosas, hacerlo todo muy bien. Sí, a veces también es que esté la oportunidad y que esté el momento adecuado. Y echarle todas las ganas y simplemente no. Pero yo estoy seguro, pero digo, ahorita estamos hablando de una puerta que se me abrió, también yo les puedo platicar de las que se me han cerrado, ¿no? Y también puedo hacer una lista muy grande de puertas que no se han abierto, pero que al final también contribuyeron de alguna manera, ¿no? Desde generar esta famosa resiliencia, ¿no? que sí es importante y hay que aprender a sobre trabajar. Todo en carreras artísticas. Pues imagínate, ¿no? Sí. Pues por así ya uno se vuelve. Luego le dicen a uno el chato de tantas puertas que le han cerrado a uno en la nariz, ¿no? Sí. Entonces, pero creo que es un poco eso, ¿no? No nunca, pues permitir, ¿no? Que estas experiencias que no son las que uno quiere, sean necesariamente malas experiencias, ¿no? Y cuando son las que sí se dan, pues disfrutarlo, reconocerlo y no confiarse, ¿no? Seguir trabajando, porque en realidad, pues al final, de una u otra manera, pues todos vivimos, por más que querramos, siempre hay incertidumbre, ¿no? Entonces también hay que aprender a vivir con eso. Antes de ir a nuestra dinámica, que ahorita nos va a compartir Katia, que ya es casi la parte final de esta emisión de Blue Talk, quiero hacerte una pregunta porque quiero tener tu opinión.
¿Todo el mundo puede aprender música? ¿Todo el mundo es musical? ¿O qué piensas tú al respecto de eso? Es un gusto adquirido, es algo con lo que se nace. Sí, porque hay gente que, hemos escuchado mucho esto de, hay gente que tiene talento, yo me acuerdo mucho. Ajá, hay gente, exacto, hay gente que a lo mejor no tiene tanto talento, pero tiene más disciplina. Me acuerdo en alguna ocasión haber escuchado a alguien que dijo, es que esta persona es musical y esta otra no es musical. Y sí fue como una reflexión muy interesante que yo me hacía de, claro, o sea, pero vaya, yo ya que estoy llegando a conclusiones, quiero conocer tu opinión. Bueno, mira, a ciencia cierta, pues habría que realmente ponerse a ver los estudios, ¿no?, que hay al respecto. Con seguridad yo creo que puede haber, digamos, un tema genético, ¿no? Es posible que eso sea. Sin embargo, yo creo que es sobre todo cultural, ¿no? Muy, muy, muy cultural y de tu entorno, ¿no? Si tú tienes un entorno que te favorece, en este caso, a las prácticas musicales, si se te lleva, si tienes prácticas musicales constantes, si estás expuesto, en fin, si estás en ese ambiente, pues muy probablemente vas a tener esa capacidad, ¿no? Entonces, yo creo que es sobre todo cultural, creo que se ha aprendido la mayor parte. Y sobre todo creo que es muy peligroso confiarse mucho al talento. Yo creo que dicen que el peor enemigo del músico es el talento, ¿no? Porque cuando uno se confía a las capacidades innatas, entonces puede uno estar perdiendo muchas otras cosas. Todos sabemos, ¿no?, que ahora este tema de las, ¿cómo le llaman?, competencias blandas o no sé qué, ¿no? Las soft skills, claro, las competencias blandas. Son muy importantes, ¿no? Y entonces, pues es muy común que cuando una persona se asume talentosa, pues descuide esta parte de las competencias blandas, ¿no? Su capacidad de comunicación, de resiliencia, de negociación, etcétera. Entonces, yo creo que si bien, ¿no?, es posible que sí exista por ahí el genecito de... Sí, hay gente que tiene más facilidad. Sí, pero creo que tanto el contexto y sobre todo ya la persona como tal son las que pueden moldear sus capacidades musicales, ¿no? Y creo que en el fondo a la mayoría de las personas, hasta para el trabajo, les prefieren, ¿no? O sea, en muchos casos alguien prefiere trabajar con alguien que, aunque no sea el gran talento, pero que sea una persona seria, formada, fácil de trabajar. Exactamente. Que alguien muy talentoso, pero que sea quizá muy problemático, ¿no? Sí. Lo que le llaman un divo, por ejemplo. Algo así. Un divo, exacto. Sí, y yo creo que ese concepto poco a poco pues va a ir, o sea, desapareciendo, ¿no? Yo creo que al final pues el trabajo en equipo y la colaboración son lo más importante, ¿no? Y por más talento que se tenga, si uno no está capacitado para eso, pues va a ser muy difícil. Sobre todo en algo como la música, ¿no? Al final pues de cuentas es un trabajo en equipo. Es correcto, así es. Muy bien, Alfonso. ¿Lista para nuestra dinámica? Listísima. Es básicamente un ping pong. Yo te digo una palabra y tú me respondes con la primera palabra que se te venga a la mente cuando escuchas esta, ¿va? La primera pues es música. Amor. Ok. Guitarra. Rock and roll. Instrumentos. Herramienta. Banda. Amigos. Sonido. Belleza. Formación musical. Importantísimo. Aprender. Básico. Tecnología. Compleja. ¿Alguna otra que quieras saber? No le hemos preguntado por guitarra. No, sí, guitarra. Sí. Ay, perdóneme, sí. Yo me escapé aquí. Estaba yo en la musicalidad de las otras respuestas. Rock and roll. Rock and roll, claro. Pero ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta del rock and roll. Fiesta. Me encanta. Muy bien. Alfonso, muchas gracias. Ha sido un gusto contar contigo en Blue Talk. Muchas gracias. ¿Manejas redes sociales? ¿Algún lugar donde podamos escucharte, seguirte? ¿O por ahí hay algo en las redes sociales de Alfonso Meave? Sí, por ahí hay algo. No soy muy... No tengo mucho ¿no? ¿Engagement? Engagement, sí, como decimos por ahora, ¿no? Pero sí, por ahí están mis redes sociales, Instagram, Facebook, cosas así. ¿Te encuentran como Alfonso Meave? Alfonso Meave. Perfecto. Alfonso Meave.
tal cual. Como Pedro por su casa, Alfonso Meave. Perfecto, ahí para que puedan descubrir al doctor Meave, tanto musicalmente como académicamente, porque frecuentemente está investigando. Es más, antes de cerrar, recomiéndanos alguno de los estudios recientes que hayas hecho un poquito más, porque de repente el doctor Meave, ustedes no lo saben, y creo que esto es algo muy padre, interesante de lo que hace. Hace artículos formales, académicos de investigación, abordando géneros o temas musicales pues muy actuales, Wow. que a veces no podríamos pensar que se abordan de esta manera. Con Haznos mayor por ahí razón, alguna sí. recomendación, mira. Creo que ¿Algún es artículo, alguna exacto, investigación? una buena manera de cerrar. Así es. Bueno, también me pueden encontrar en Google Scholar, por supuesto, mira. Ok. en Academia también. Eso sí lo cuido un poquito más. Bueno, tengo un capítulo de un libro que hablo sobre los corridos tumbados, Wow. ¿no? Es un texto académico. Es un tema que quise abordar y que todavía estoy abordando porque me parece que es importante que digamos que de repente en la música o en la investigación musical no se le da mucho trabajo a este tipo de géneros, ¿no? Cuando que son en realidad géneros muy importantes en muchos sentidos, ¿no? Entonces tengo este capítulo que se publicó apenas en Springer, además, que es sobre el activismo en los corridos tumbados, ¿no? El activismo, también las prohibiciones que hay sobre este tipo de corridos. Y tengo también por ahí un artículo que ha sido, por cierto, muy taquillero. Pues miren, ahí está. Que es sobre el videoclip como una forma de resignificación en la música. Y aquí lo que hago es tomar un video de Bad Bunny, de la canción Caro, y hablo un poquito sobre cómo las imágenes de alguna manera hacen que el significado que tiene la canción cambie, ¿no? Y entonces nosotros nos formemos una idea de lo que es la canción, pero con base en las imágenes, no Sí. tanto con base Claro. en lo que dicen las líricas de la Sí, canción. porque se genera un vínculo entre lo visual y lo musical. Exacto, o sea, en este caso es un video que habla mucho sobre pues la equidad de género, Sí. por ejemplo, la integración, en fin, como valores que son muy contemporáneos, pero si uno ve o escucha, mejor dicho, la canción, pues en realidad en la canción no se habla nunca nada de eso. Sin embargo, es gracias a la narrativa videoclip. del video que esto hace que en la mente de pues prácticamente todas las personas que conocen la canción, esta se convierte en un himno pues de equidad, de integridad, bueno, de integración, mejor dicho, etcétera, ¿no? De estos valores contemporáneos. Entonces también ese artículo, de hecho, es de acceso libre. Repítanos el nombre. Se llama Multimodalities in the Videoclip. Ya no me acuerdo exactamente del título. Bueno, las palabras claves son multimodalidad. Ajá, en y el videoclip. videoclip. Y desde luego Alfonso Meave. Exactamente, ¿no? Pero es un texto un poco técnico, un poco. Me gustaría sacar una versión un poquito más digerible. De divulgación. Exacto, más de divulgación, esperamos hacerlo. Pero es interesante. Y el tema de los corridos tumbados creo que también, y espero poder seguir por ahí porque son temas que además dan para muy buena polémica. Pero bueno, eso lo dejamos para Estaremos otro al podcast. pendiente, entonces. Estaremos al pendiente y me encanta porque además luego no pensamos que se puede estudiar esto de Exacto. manera mucho más Profunda. formal, ¿no? Y profunda. Claro, no, hay un campo enorme, ¿no? Y se necesita gente, de hecho, yo creo. Así es. Alfonso, muchísimas gracias. Pues a Gracias. buscar estos artículos, a seguir al doctor Meave, desde luego. Katia, muchas gracias. ¿Dónde Muchas te gracias seguimos a ustedes. ti? A mí me pueden encontrar como Katia con 2as.jaramillo en Instagram y en TikTok. Y a ti, doctor, ¿cómo te encontramos? A mí me encuentran como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola en Instagram, en TikTok y aquí en YouTube. Y desde luego sigan todas las redes de Blua Media. Déjenos su like, comenten, compartan, hypeen este video. Y nos vemos en una próxima Blua Talk, donde está la inspiración.